Hola, hola, les habla el profe William y en esta ocasión vamos a ver la quinta parte del tema de funciones. Básicamente, el día de hoy en este video lo que vamos a trabajar ya son algunos ejemplos concretos y la manera de resolverlos. El primer ejemplo dice así: y f es una función tal que eh, f de x es igual a 3x más 5, una función de el intervalo de 3,5 en R. Entonces podemos afirmar que el dominio de la función corresponde a. Ok, un ejercicio como este, en realidad no hay que hacer ningún cálculo. ¿Por qué? Si recordamos por la definición de función, en esta notación, el conjunto que se ponga acá y el que se ponga acá corresponden respectivamente al dominio de la función y al codominio. Por lo tanto, en este caso, todo lo que está antes de la flecha corresponde al dominio y lo que está después de la flecha sería el codominio. Entonces, como la pregunta es ¿cuál es el dominio? Sería nada más buscar lo que está antes de la flecha. En este caso sería el intervalo que va desde 3 hasta el 5. Muy bien, otro ejemplo dice: si h es una función tal que h de x es igual a menos 2x más 1, una función que va desde el intervalo de menos 2,0 hasta en R, ¿verdad? Entonces, con certeza podemos afirmar que el codominio, igual que en el caso anterior, entonces recordar lo que está antes de la flecha corresponde al dominio y lo que está después de la flecha corresponde al codominio. Por lo tanto, lo único que debemos fijarnos es qué es lo que estaba después de la flecha. Muy bien, vienen otros ejemplos. Dice: analice cada una de las siguientes proposiciones referidas a cualquier función. ¿El dominio siempre tiene la misma cantidad de elementos que el codominio? Ok, tengo que saber si eso es verdad o mentira. Cuando queremos buscar en matemática algo que sea falso, debemos buscar un ejemplo que contradiga eso. A esa situación se le considera en matemática buscar un contraejemplo. Entonces, vamos a hacer un análisis. Dice que si el dominio siempre tiene la misma cantidad de elementos que el codominio, es decir, ¿será que yo tengo una función siempre va a ser así? Que si esto tiene dos elementos, la otra también va a tener siempre dos elementos. Bueno, si eso fuera cierto, entonces podemos buscar un contraejemplo, es decir, un ejemplo donde eso no se cumple. Ok, vamos a poner esta función, por ejemplo. Recuerden que acá en este conjunto, en el conjunto de las imágenes, sí pueden sobrar elementos, donde no pueden sobrar es en el conjunto de las imágenes. Esto es una función y claramente esta parte de este conjunto del codominio tiene más elementos que el dominio. Entonces, no siempre el dominio y el codominio van a tener la misma cantidad de elementos. Por lo tanto, la primera es falsa. Este ejemplo que buscamos acá es lo que se le llama en matemática un contraejemplo. Un ejemplo donde esto no se cumpla. Dice la segunda: ¿el ámbito es un subconjunto del codominio? Sí, de hecho esa es verdadera. ¿Por qué? Porque recuerden que ya lo hemos visto en videos anteriores. El codominio de esta función corresponden a todos estos elementos que están acá. El codominio sería el A, el B y el C. Mientras que el ámbito corresponde únicamente a aquellos elementos que se usaron o a los que le llegó flecha en este caso, que serían el A y el B. Claramente este es un subconjunto del codominio y por lo tanto entonces la segunda afirmación es verdadera. Dice la 3: las imágenes forman parte del dominio. Bueno, si ustedes se acuerdan lo que acabamos de hablar hace poquito, aquí están las preimágenes y aquí están las imágenes. Esto es el dominio y esto es el codominio. Quiere decir que las imágenes forman parte del codominio, no del dominio. Por lo tanto, esta es falsa. Por lo tanto, quiere decir que verdadera solamente la número 2. Tiene otro ejemplo. Dice: si h de x es igual a menos 3x más 6, una función que va de R en R, entonces h de menos 2 es igual a... Ok, ¿qué significa esta expresión h de menos 2?
Para entenderlo de una forma así como más fácil, lo que me están preguntando es como buscar cuál es el compañerito del menos 2. Observen acá. Acá tengo h de x y acá tengo h de menos 2. Es decir, quitaron la x y la cambiaron por un menos 2. Si nos acordamos, lo que hemos visto en los videos anteriores, el conjunto donde tienen que estar las x es este primero, el conjunto de las preimágenes. Entonces, lo que me están preguntando, en otras palabras, en esta pregunta es, ¿cuál es la imagen o cuál es el compañero del menos 2? Entonces, recordar también, habíamos hecho un video de cálculo de imágenes. Para calcular la imagen del menos 2, entonces se sustituye el menos 2 en lugar de la x. Entonces, vamos a hacer así. Esto se escribe de esta manera. H de menos 2, o sea, el compañero del menos 2, sería menos 3x más 6. Este es el criterio. Pero como para encontrar la imagen lo que hay que hacer es sustituir la x, entonces vamos a cambiar la x y en su lugar vamos a escribir el menos 2. Recuerden que esto 3x, ahí hay una multiplicación. Entonces vamos a realizar ya todo eso. Sería entonces el compañero de menos 2, 3 por 2, que son 6. Negativo y negativo da positivo. 6 más 6, 12. Quiere decir que el compañero de el menos 2 es el número 12. Por lo tanto, la opción correcta es la opción D. Muy bien, viene otra pregunta. Dice así. Si t es una función tal que t de x es igual a 2 menos 5x, entonces la imagen de x más 2. Ok, esta es una pregunta muy interesante porque observen que me están preguntando por la imagen. De acuerdo con lo que habíamos visto en el ejercicio anterior y en videos anteriores también, cuando me piden calcular la imagen, lo que tengo que hacer es sustituir el número o lo que me están pidiendo calcularle la imagen, sustituirlo en lugar de la x en el criterio de la función. Entonces, vean lo que va a suceder. Si yo voy a calcular ahora el t de x, pero ahora va a ser el compañerito de x más 2, entonces lo que tenemos que hacer es esto. Esta es la fórmula, 2 menos 5x. Entonces vamos a borrar la x y vamos a sustituirla por el valor al que me está pidiendo, x más 2. Ahora, si yo esto lo dejo así, ahí hay un error, porque recuerden que cuando el valor de la x está formado por dos o más términos, como en este caso, vean, 1, 2 términos, entonces es indispensable agregar acá un paréntesis. Ya lo único que falta es resolver esa situación. Entonces el compañero de x más 2 sería el 5, va a multiplicar a cada uno de esos términos, entonces 5 por x sería 5x, 5 por 2 serían 10, y en este caso el 2 y el 10 se pueden trabajar porque vean que ellos no tienen letra. Entonces a 2 le quitamos 10, sería menos 8, entonces sería menos 5x menos 8. ¿Okay? Este sería el resultado. Lo tenemos acá en la opción A. Muy bien, vamos a otro ejemplo. El ejemplo es muy sencillo. Dice, analice cada una de las siguientes gráficas. De ellas, ¿cuáles corresponden a una función? Ok, para saber si una gráfica corresponde a una función, recuerden que esto lo puedan trazar líneas hacia abajo. Y cada línea de las que usted trace solamente debe tocar una única vez. En este caso, trace líneas en diferentes partes y solamente tocaron una vez la gráfica. Quiere decir que esta sí es función. Pero veamos esta otra. Trazo líneas para abajo y evidentemente la línea está tocando muchas veces. De hecho, en esta parte está tocando 4 veces la función. Entonces ya no hace falta seguir analizando más. O sea, puedo seguirlo rayando, pero ya con esta ya me di cuenta que esta no es función. Muy bien, vamos a la última. Entonces, trazo línea por acá, toco una vez. Trazo una línea por acá, toco una vez. ¿Okay? Y si observan, en cualquier parte que yo vaya a trazar una línea vertical, solamente va a tocar una sola vez. Por lo tanto, esto también es una función. Entonces, ¿cuáles son funciones? La 1 y la 3, que sería la opción B, la correcta. Muy bien, viene otro ejemplo, dice, de acuerdo con la gráfica,
de la función, el 2 es la imagen, ojo, 2 es la imagen, ya me están asegurando que 2 es una imagen, de todos los elementos de qué conjunto. Ok, si 2 es imagen, analicemos esto un momento. Recuerden que en el primer conjunto están las preimágenes, en el segundo conjunto están las imágenes. Quiere decir que el 2 es una imagen. Recuerden que en el primer conjunto están las E y en el otro están los Y. Quiere decir que ese 2 yo lo tengo que buscar pero en el eje Y, no en el eje X. Entonces el 2 en el eje Y está aquí. Lo que tengo que hacer es buscar todos los numeritos que están en el eje X que van a tener como compañero al número 2. Eso es lo que me están preguntando en otras palabras. Entonces, si ustedes observan esta parte, este intervalo que va desde el 2 al 5, cualquier numerito que usted elija acá, él va a tener como compañero a este 2. Cualquier número de acá va a tener como compañero al 2. Inclusive, este 2 que está aquí tiene como compañero al 2 y también este 5 tiene como compañero al 2. Es decir, todos estos números que están acá tienen como compañero al 2. Entonces, para dar respuesta al ejercicio, esta sería la opción correcta. Todos aquellos números que van desde el 2 y hasta el 5 tienen como compañero al 2. Muy bien, otra pregunta dice, según con los datos de la función anterior, ¿quién es el dominio? Bueno, recuerden que el dominio, ya lo habíamos visto también en videos anteriores, el dominio se lee de izquierda a derecha en el eje X. Entonces, yo tengo que fijarme cuál es el punto más a la izquierda que hay y cuál es el punto más a la derecha que hay. El punto más a la izquierda no hay, porque tiene una flecha, así que yo sé que debe empezar desde menos infinito. Ahora, ¿se acuerdan el ejemplo de una bolita que yo les había dado? Por ejemplo, si uno pone una bolita acá, va haciendo el recorrido. Aquí hay un hueco, es un punto hueco, así que la bolita cae. Pero justamente, vea que ya está cayendo aquí en el punto menos 2. Pero justamente aquí en ese menos 2 cae en otra línea y puede seguir su recorrido. Aquí no va a caer, sino que hace como un ascensor, ¿okay? Porque vea que la sigue arriba. Entonces, en este 2 positivo, la bolita sube y justamente en ese 2 positivo volvió a continuar. Y aquí paró, después de ahí ya no hay nada más. Entonces, si ustedes observan, la bolita en cuanto a lo que es el eje X, anduvo por todo este sector. Anduvo por el 2, anduvo por toda esta parte y paró hasta acá. ¿Qué quiere decir? Que el dominio entonces va a empezar desde menos infinito y paró hasta llegar al número 5. Ese sería el dominio. Muy bien, vamos a hacer últimos 2 ejemplos. Estos ejemplos es para trabajar una parte de lo que son las funciones crecientes y decrecientes. Cuando hablamos de una función creciente es evidentemente cuando va hacia arriba, pero cuando estamos hablando de funciones crecientes o decrecientes siempre se leen de izquierda a derecha en el eje X, es decir, como en el dominio. El dominio también se lee de izquierda a derecha en el eje X. Entonces, viendo esa definición o eso que les acaba de decir, no es posible que alguien diga, bueno, esta línea va subiendo, pero es que si yo la veo de esta forma, va bajando. Eso ya no es posible porque las gráficas se van a leer siempre en esta forma, de izquierda a derecha en el eje X, para saber si son crecientes o decrecientes. Entonces, esta gráfica que está acá, ella empieza a subir. ¿Desde dónde empieza a subir? Bueno, no tiene un punto exacto, vean que no tiene un punto más a la izquierda. Entonces, ella en el eje X, el número que está así más a la izquierda, como no hay, en este no hay flecha, entonces se viene desde menos infinito. Ahora, ¿cuál es el punto donde la gráfica dejó de subir? Bueno, este punto, pero hay que tener cuidado, no se puede poner un 10, porque recuerden que lee en el eje X, entonces se va a colocar este número de acá, que es el número 3, entonces 3, ¿ok? Y con los corchetes abiertos. Muy bien,
Ahora, ¿dónde la gráfica va hacia abajo o dónde decrece? Bueno, la gráfica empezó a bajar en este punto, justamente, que ese es el número 3, empezó a bajar. ¿Y a dónde terminó de bajar? Bueno, nunca terminó de bajar. Vea que va hacia el infinito positivo. Entonces, en este intervalo crece y en este decrece. Segundo ejemplo, lo mismo. ¿Dónde crece la función? La función empezó a crecer de aquí en adelante. Pero hay que fijar si es el 8 o es el 2. Recuerden que como se lee en el eje X, entonces ella empezó a crecer a partir del 2. Entonces del 2, y como no dejó de crecer, quiere decir que va hacia más infinito. Ahora, ¿dónde ella decrece? Bueno, ella empezó a bajar en este punto, que es un menos 6. Entonces, la gráfica empezó a bajar en el menos 6. ¿Y a dónde terminó de bajar? Terminó de bajar aquí en este punto que corresponde al 2. Muy bien. Vamos con estos últimos. Acá tenemos entonces donde la gráfica crece. Observen que la gráfica empezó a crecer aquí, que es el menos 5. Y todo esto, la gráfica va subiendo y aquí dejó de crecer. Aquí empezó a irse para abajo ya. Ok, aquí hay un 2, que no se nota, pero es un 2. De hecho, aquí me lo está afirmando que este es el punto 2,6. Entonces, observen que la gráfica empezó a crecer en el menos 5 y terminó de crecer en el número 2. Ahora, ¿dónde decrece? ¿Dónde va hacia abajo? Bueno, la gráfica empezó a bajar en ese punto, en el punto 2. Y vean que aquí sí hay flechita. Eso quiere decir que no terminó, o sea, nunca terminó de bajar. Siguió bajando y bajando y bajando. Por lo tanto, ella es decreciente desde el 2 hasta el más infinito. Muy bien, y el último ejemplo, ¿okay? Observen que este es el punto menos 3,0. Quiere decir que el numerito que vamos a tener acá es el menos 3. Entonces, ¿dónde la función es creciente? Bueno, ella empezó a crecer en este punto en adelante. Es decir, empezó a crecer en el menos 3, pero nunca paró. Vean que aquí hay una flecha, quiere decir que como nunca paró, se va a colocar el más infinito. ¿Y dónde decrece? Bueno, ¿a dónde empezó a bajar ella? Observen que como aquí también hay flecha, entonces ella viene del infinito bajando, pero en este caso sería el infinito negativo. ¿Y a dónde terminó de bajar? En este mismo punto, que es el punto que corresponde al menos 3. ¿Okay? Y entonces con los corchillos abiertos. Muy bien, entonces con esto hemos terminado ya lo que es el repaso de funciones. Nos vemos próximamente en un nuevo video.